¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Después de aquella tarde que marcó la historia, el Monte Carmelo se convirtió en el escenario donde todo el pueblo comprobó que hay Dios en Israel. Un momento extraordinario donde el profeta estaba probando que había poder de Dios, que él estaba respaldado por el poder de Dios. Y no que a él le quedara duda, pero la gente necesitaba decidir entre las dos opciones que ellos tenían. Y uno se da cuenta que en aquel momento, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías dice a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicarán vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, entonces síganle a él. Y ese es el momento donde Elías pone a todo el pueblo en una decisión crucial. ¿A quién tú le sirves? Y aquella ocasión fue el momento donde los profetas de Baal hicieron todo lo posible para que su Dios respondiera. Estuvieron tratando de diversas maneras, incluso se hicieron daño para tratar de provocar la respuesta de su Dios. Elías estaba en la confianza de que Dios respondería, e incluso los reta y le dice: hagan más, traten de gritar más fuerte, miren a ver si es su Dios los está escuchando. Y cuando le toca a él, añade la dificultad, hace el altar, derrama agua sobre él y dice: haga más agua, póngale más dificultad. El Dios que yo le sirvo no tiene imposible. Y cuando Elías invoca a Dios, dice la palabra que cuando él le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo se postró y dijo: Jehová es Dios. Ese día todo el mundo se dio cuenta que había poder de Dios que era mucho más de lo que ellos pensaban. Ese fue el momento incluso que el propio Elías pudo comprobar un poder que quizás él sabía que existía, pero que nunca había tenido la oportunidad de experimentar a ese nivel. Estamos hablando del momento cumbre del ministerio de Elías. Estamos hablando del momento cumbre. Si esto hubiera sido en el siglo XXI, eso se hubiera transmitido por todas las emisoras de radio, de televisión, internet. Hubiera estado todo el mundo conectado, esperando a ver: responderá Jehová, no responderá, responderá Jehová, no responderá Jehová. Y cuando respondió Jehová, todo el mundo dijo: este es nuestro Dios. Ese es el escenario de victoria, mi hermano. Al otro día hubiéramos llenado las redes diciendo: Jehová responde con fuego, y una foto así del fuego bajando. Eso es lo que hubiéramos hecho hoy. Nosotros hubiéramos llenado nuestras redes de noticias, de victoria, diciendo: mira todo lo que acaba de ocurrir, mira cómo aquel escenario que parecía contrario se convirtió en un escenario de victoria. Dios tiene todo el poder. La historia no termina ahí, porque dice que a los profetas se fueron huyendo y Elías los agarró a todos. Y hasta ahí llegaron los profetas también, mi hermano. Ese día hubo una gran victoria. Después de eso, después de ese momento, dice que Elías empieza a orar por lluvia. Y es el momento aquel donde él le dice al siervo: mira a ver si hay lluvia. Y Elías se arrodilla y vuelve el siervo y mira, dice: yo no veo nada. Y vuelve Elías, se arrodilla, dice: mira otra vez, dice: yo no veo nada. Vuelve y se arrodilla, y así lo hizo 7 veces, hasta que la 7ª vez el muchacho se asoma y le dice: yo veo una nube así como un puño. Y él le dice: prepárate, vamos, que viene un aguacero, viene tormenta.
Porque Elías era el momento de ver la gloria de Dios a toda capacidad. Y luego de toda esa victoria, Jezabel, quizás la archienemiga de Elías, una mujer que era una mujer mala, malvada. Esta mujer dice: agárrenme a Elías, que a este lo mato yo. Y usted diría: Elías acaba de ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Elías estaba en la condición para decirle: tira para adelante. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cuando Elías escucha eso, dice: viendo pues el peligro, capítulo 19, versículo 3, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Deja a su criado, se queda solo y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, le dijo: estoy harto, Señor, quítame la vida. Usted dice: espérate un momento. Este no es el hombre que acaba de echarse al bolsillo a cientos de profetas. Este no es el Señor que después de su oración bajó fuego del cielo. Este no es el Señor que después de arrodillarse 7 veces hizo que se rompiera la sequía y que se abrieran los cielos y que viniera tormenta. Pero ¿quién es este? El que de momento, ante una amenaza de muerte, se sienta debajo de un enebro deseando morirse. Este no es un superhéroe. Esto es un ser humano igual que tú y que yo. Este es Elías de carne y hueso, que después de la gran victoria se encuentra en un momento de confusión total. Y que esa confusión no es cualquier confusión. Quizás si lo diagnosticáramos hoy diríamos que Elías tenía depresión profunda. Diríamos que Elías está en una depresión. Está en una depresión tal que tiene deseos suicidas. Dice: ¡ah! Elías quiere morirse. ¿Pero cómo funciona eso? Pero Elías no estaba lleno del poder de Dios. Yo quiero que tú me acompañes un momento a la vida de un ser humano de carne y hueso. Porque a veces nosotros tenemos la mala costumbre de pensar que porque vinimos al culto y brincamos y saltamos y hablamos en otras lenguas, cuando salgamos afuera los problemas no nos van a tocar. Que porque vinimos al altar y lloramos y dijimos: Señor, aquí estoy, y sentimos la presencia de Dios, nunca más yo voy a llorar. Nunca más me voy a sentir débil. Nunca más me voy a sentir confundido. Que ya yo siento, yo tengo a Dios en mi corazón. Y nosotros a veces lo cantamos mal cantado. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces cuando te sientes triste dices: y a rayos, yo no tengo a Cristo. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces cuando te sientes triste, piensa que es que tú estás dañado. Y aquí vemos una persona que recibe una amenaza y esa amenaza lo precipita, lo lleva a un momento de shock profundo. Porque Elías está agotado y está necesitado de encontrarse con el Señor. Como decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
porque aún he de alabarle. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios yo voy a poner toda mi esperanza. Dios es mi Salvador. Pero el salmista dice, hay angustia aquí, hay. Tengo algo en el corazón, ¿cómo lucho con esto? Espera en Dios, pero tengo algo en el corazón, ¿cómo me quito esto del corazón? Y dice que Elías se fue por el camino y se tiró allí debajo del enebro y allí estaba echándose a morir, se queda dormido. Un ángel le toca y le dice, levántate, come. Y él mira y encuentra agua y encuentra comida y vuelve a comer y vuelve a dormirse. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en alguna situación como esa? Tirado en la cama. Lo único que quieren hacer es comer y dormir. Es más, hay veces que hasta ni comer quieren. Ahí tirado. Y si Dios quiere venir en este momento, este es el momento. Ahí. Y Elías está así. Y vuelve Dios y le dice, mira, levántate, negro. Come, porque todavía a ti te queda largo camino. Todavía tú no has terminado. Agarre. Déjeme hacer el repaso para que no se le vaya la historia. Elías oró, bajó fuego del cielo. Elías ora, se acaba la sequía. Elías se va solo, está confundido, está deprimido. El ángel de Dios le dice, negro, aquí te traje Uber Eats, toma, come. Después vuelve y le dice, negro, te queda largo camino, no te quedes ahí, muévete. 2 encuentros con Dios en tiempo récord. Y Elías se levanta. Y Elías se va y dice el versículo 8, se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Agarra eso ahí un momento. ¿Para dónde se fue Elías? Se fue para el monte Horeb. Y en su mente posiblemente hace, Horeb, yo he escuchado eso anteriormente. Yo estoy seguro, pastor, que yo he escuchado ese monte en algún momento. Claro, lo has escuchado porque da la casualidad que en Éxodo 33, versículo 21, nada más y nada menos que Moisés estaba en el mismo sitio, en espera de la misma cosa. Y dice que el Señor le dijo a Moisés, cerca de mí hay un lugar, puedes quedarte allí, cuando pase en todo mi esplendor, te cubriré con mi mano. Moisés se encontró con Dios en aquel monte. Y allí, después que Dios jamaquea a Elías, Elías se va de camino al mismo lugar donde Moisés se había encontrado con Dios. El mismo sitio. Circunstancias similares. En el caso de Moisés, peleando porque un pueblo desobediente no le hacía caso. Y en el caso de Elías, porque vamos a ver ahora que Elías tenía una idea de lo que estaba ocurriendo. Elías estaba frustrado porque tenía una idea de que algo no estaba funcionando. Y dice que llega allí, llega a ese lugar y Dios le hace la gran pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí? Tú sabes, como no que Dios no supiera lo que estaba viviendo Elías, es que le está preguntando, ¿qué te pasa, Elías? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué te trajo hasta acá? Y Elías le hace toda una respuesta. La respuesta de Elías es extraordinaria. He sentido un vivo celo por Jehová Dios. Yo, Señor, tengo una pasión por ti increíble, pero tengo
tengo como coraje, tengo como algo, porque lo que pasa, Señor, es que los hijos de Israel dejaron tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Quedé yo y a mí también me quieren matar. Y uno ve un discurso de Elías en un momento de confusión. Para adelantarme un momento a la historia, luego vamos a ver que lo que está diciendo Elías no es verdad. Al final del capítulo vimos que habían 7,000 personas que dice Dios que no habían arrodillado, no se habían doblado sus rodillas a Baal. 7,000. Un montón de gente. Después vamos a ver que estaba Eliseo por allí. O sea que Elías tenía un panorama que no era producto de la realidad. Era producto de su angustia, de su mente, de su corazón. Pero este es el mismo que momentos antes le había dicho a Dios, llévame ya, se acabó. Elías ya estaba confundido. Que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Que muchas veces estamos nosotros. Ya la gente no alaba a Dios como antes. Ya la gente no siente la presencia de Dios como antes. Esto está perdido, ¿viste? Cristo necesita venir ya porque esto se acabó aquí ya, la gente no. ¿Y quién queda fiel? No, yo estoy fiel. Yo soy el único que alaba a Dios como antes. Ya nadie siente la presencia de Dios como yo. Ya nadie habla en lenguas como yo. Ya nadie... ¿Por qué tú no vienes ya, Cristo? Y acaba esto. Este mundo está perdido. Ya, esta gente no... ¿Se ha encontrado usted así? Con ese discurso que proviene de la confusión y no de una revelación. Que proviene de estar pensando cómo son las cosas en vez de pedirle dirección a Dios de cómo son las cosas. Que proviene de la idea tuya y mía de cómo deben ser las cosas. Y Elías está allí, arrinconado. Y cuando se encuentra con Dios por tercera vez, porque recuerda que la primera le dieron comida, la segunda le dieron comida, esta es la tercera vez que Dios le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Déjame explicarte un momento esa pregunta. Porque dice que él se había ido por el camino del desierto, se sienta debajo del enebro, y luego que el ángel de Jehová por segunda vez le habla, le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Y dice que allí es que él se va 40 días y 40 noches y llega hasta Horeb. Al final del capítulo vamos a ver que donde Dios lo quería, no era en Horeb. No era allí que Dios lo quería. Era para donde él se estaba yendo. Y se estaba refugiando allá. Y estaba escondido allá. Pero Dios le dice, ¿qué te pasa? Así que Dios le da una instrucción muy concreta. Después que él da ese discurso de película. De yo soy el único que queda aquí fiel, Señor, y me van a matar a mí también. El Señor le dice, sal fuera, porque Elías se había metido dentro de una cueva. Le dice, sal de la cueva esa, sal de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Sal de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Escucha bien lo que va a ocurrir ahora, porque nosotros hemos visto este versículo, posiblemente usted si lleva mucho tiempo en la iglesia lo ha visto muchas veces. Si no, se lo presento. Este es el momento donde Elías sale y pasa una cantidad de fenómenos naturales que tradicionalmente era como la gente acostumbraba a ver a Dios. Dice que cuando Jehová le manda a salir afuera, hubo un viento
recio, poderoso, que rompía los montes y quebraba las peñas, y Dios no estaba en el viento. Y después de eso hubo un gran fuego, un terremoto, y Dios no estaba en ninguna de esas. No llegué al silbo apacible todavía, dame un break. Porque en la escena anterior, en el encuentro con los Baales, ¿cómo fue que Dios respondió? Por fuego. Por fuego. Y si usted sigue yendo hacia atrás, se va a dar cuenta que tradicionalmente viento, fuego, temblores, Dios estaba por algún sitio. Si se estremecía todo, Dios estaba delante de la presencia de Jehová, tiembla la tierra. El fuego, el momento donde en el Sinaí Moisés se encontró con Dios, dice que la gente miraba desde abajo y lo que veía era como un fuego que casi se comía a Moisés. Y allí estaba el profeta que casi siempre veía a Dios obrar por fuego. Públicamente era la demostración de que Dios estaba, que baje fuego del cielo. Y ahora están Elías y Dios. Y Dios le dice, no, negro, aquí no hay público. Escúcheme bien, escúcheme bien. Porque este no es el momento donde Elías necesita probarle a nadie que Dios existe, como en momentos anteriores. Este no es el momento donde Elías necesita probarle al pueblo que Dios es real. Este es el momento donde Elías necesita probarse a Él. A Él. Que el Dios que responde en público por fuego es el Dios que está en la intimidad con Él también. Y Dios le cambia el libreto. Porque quizás Elías necesitaba un cambio de panorama y decirle, tú estás acostumbrado a verme en público. ¿Qué tal si tú abres un espacio en tu intimidad para mí? A veces nosotros estamos acostumbrados a demostrar y a experimentar a Dios frente a la gente, frente a los demás, en el escenario, aquí. Que Dios me use cuando yo predico y que si yo me acerco a la gente, que empiece todo el mundo, cuando yo canto, haya lengua y haya un revolú espiritual y que podamos sentir la gloria a Dios. Cuéntame algo, y en tu cuarto, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso cuando están Dios y tú solos? ¿Cómo tú te das cuenta que Dios está contigo si no tienes a nadie por quien orar? ¿Cómo tú te das cuenta que Dios está contigo si no tienes a nadie a quien predicarle? ¿Cómo tú te das cuenta que Dios está contigo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona ese tiempo de intimidad con Dios? Y Dios, como si le pusiera una pantalla de cine, le dice, ¿te acuerdas del fuego? No hay fuego hoy. Hoy no hay fuego. ¿Te acuerdas del viento? El poder de Dios. Hoy no hay viento. ¿Te acuerdas del terremoto? Presencia de... Hoy no hay terremoto tampoco, negro. Hoy no hay nada de eso. Este no es el Dios que tú esperas. Es el Dios que quiere encontrarse contigo, en tu intimidad. Bájale al show un momento y disfruta un momento del Dios que tiene cuidado de ti. Bájale al show un momento, Elías. Vale, que hoy no hay fuego, hoy no hay terremoto, hoy no hay viento. Usted se ha sentado en algún lugar donde usted siente una brisa que... Una brisa no es lo mismo que un viento.
El viento hace y tú tienes que aguantar las cosas. Espérate, que se caen las cosas, aguanta. Por lo general, cuando hay un ventarrón, nadie dice, ¡ay, qué rico este ventarrón! Pero cuando hay una brisita, usted sabe lo que yo digo. Dice, ¡ay, qué rico! La mayor parte de las personas dirían, ¡ay, una hamaca! Una hamaquita aquí. Y que yo me quede así. Y Dios le pasa, Elías. Y dice que Elías escucha la brisa, escucha el silbido. Llegó Dios. Y se dio cuenta que Dios se acercó de una manera distinta, no como él lo esperaba. Le cambió el libreto. Y allí en aquel silbo, Dios vuelve y le hace la misma pregunta. ¿Qué tú haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y Elías, que ha visto a Dios por cuarta vez, 4 veces, 2 con comida, la primera para decirle que salga de la cueva, la segunda después de haber visto el viento, el fuego, el terremoto y el silbo apacible, y Dios vuelve y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y Elías vuelve a responderle lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a todos los profetas. Y solo he quedado yo. Y me buscan para quitarme la vida, Señor. Yo me imagino a Dios mirando a Elías. Elías, van 4 veces, negro. 4 veces que estoy aquí contigo. Y Elías vuelve a repetir la misma respuesta. Eso es lo que ocurre cuando muchas veces tú vienes al altar, sientes la presencia de Dios, sales afuera y vuelves a hacer lo mismo. Y tú dices, ¿y qué pasó? Pero Dios no me tocó. Sí. Fue real, fue Dios el que te tocó, fue la presencia de Dios la que te tocó. Pero si tú pretendes vivir tu vida de 1 minuto, te vas a defraudar. Porque el encuentro con Dios es el inicio. Después de eso, tú tienes que aprender a vivir con Dios. Y entonces hay gente que recibe el toque de Dios y ven que su vida no cambia y dice, pero es que yo pensaba, sí, Dios estuvo contigo. Fue Dios el que te tocó. Fue Dios. Elías se encontró con Dios 3 veces antes de esta 4ª ocasión. Y en la 4ª, cuando Dios vuelve y le pregunta, Elías vuelve a repetir lo mismo. Y tú te das cuenta que dentro del corazón de Elías todavía está la misma decepción. ¿Cómo uno explica eso, mi hermano? ¿Cómo uno explica a alguien que está ahí ante la presencia del Señor y que todavía el corazón de él está, yo soy el único aquí, la gente te abandonó, me van a matar a mí también? Elías no recibe de parte del Señor una palabra de consuelo. Escúcheme bien, porque Elías no recibe de parte de Dios una palabra de consuelo. Le dan una palabra que lo mueve. Uno pensaría que Dios le va a decir,
Mira, Elías, no te preocupes, papá. Tú no eres el único. Echa para acá, Elías, vente. Llora en mi pecho, Elías, llora. Llora, llora. Estás triste, llora, Elías, llora. Y Dios, Dios no le hace eso. Dios lo escucha. Y tú te das cuenta que Dios le responde, pero la respuesta de Dios no es de consuelo, es de por donde mismo viniste. Regresa, negro. Regresa y si quieres por el camino va secándote las lágrimas, pero muévete. Porque a veces necesitamos consuelo y a veces necesitamos que nos muevan. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de muévete. Hay momentos en que Dios te va a estar ahí y llora y consuélate. Y hay momentos en los que Dios te va a decir, yo te entiendo, pero dale. Muévete pues para adelante. Camina. Echa para adelante. Echa para adelante que te voy a demostrar. Escuche bien, porque Dios tenía todos los argumentos para... Dios le pudo haber dicho a Elías, Elías, no, mira, ay, déjame explicarte algo. Quedan 7,000, Elías. Celebra que quedan 7,000. Es más, por ahí viene tu próximo profeta. Hay rey para Israel, Elías. No te preocupes. Tranquilo, es más, mira, no te preocupes por Isabel. Chacho, esa mujer va a terminar mal, no te preocupes. Dios le pudo haber dicho todo. No se lo dijo. Camina y yo te voy a mostrar en el camino. Camina. Lo primero que tienes que hacer es salir de aquí. Ya lloraste, te desahogaste, ahora te toca caminar. Déjame explicarte algo, Elías. Vuelve y cuando llegues allá, tienes trabajo. Tienes que ungir a un rey en Siria. Y tú dices, ¿en Siria? Sí, en Siria, negro. Ni siquiera con Israel es ahora. Dale un momento a Siria, vete y unge un rey allá. Y después vienes a Israel y unges a Jehú. Y después vas donde Eliseo y lo unges, que Eliseo es el que viene después de ti. Ya mismo lo van a mandar a buscar. Y tú ves que Eliseo va a ser la promesa, el próximo. Y aquí viene algo bien interesante. Porque Elías, que después de sentir el silbo apacible y de todo eso, recibe esa instrucción. Y ojo, dentro de la instrucción, Dios le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Dentro de su instrucción Dios le dice, y no eres tú solo, ¿oíste? Dale para adelante, tú vas a ver lo que yo voy a hacer y te vas a dar cuenta que no eres tú, que quedan un montón más que no doblaron sus rodillas. Que tú pensabas que tú eras el único, pero hay mucha gente más. Cuando empiezas a darte cuenta y a tocar puertas, te vas a dar cuenta que hay otra gente que tampoco ha doblado sus rodillas a Baal. Porque esto no lo mantienes tú, Elías, esto lo mantengo yo. Elías se va. Y dice el versículo 19 que partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, le echó su manto. Ese mismo manto había sido el manto con que Elías se había escondido cuando escuchó a Dios. El mismo manto cuando
pasa el silbo apacible que dice que Elías se cubrió con su manto. Ahora Elías sale y encuentra al profeta y le tira el manto. Lo que primero le sirvió para esconderse, ahora le sirve para actuar. Y uno se da cuenta que Elías lo que necesitaba era una palabra que lo moviera. Y yo te quiero decir que nosotros, igual que Elías, necesitamos una palabra que nos mueva. Necesitamos una palabra que nos impulse. Necesitamos un encuentro íntimo con el Señor que nos lleve a transformar nuestra mente, a transformar nuestro entendimiento, a transformar nuestra forma de encontrarnos con el mundo, con el ministerio, con el llamado que Dios nos ha hecho. Porque Elías lo que tenía era agotamiento. Déjeme explicarle dos cositas, quiero terminar. Elías en ningún momento dice aquí que estaba endemoniado. Dios no le dice, hay que sacarte los 7 espíritus que se te metieron adentro, Elías, estás empichonado. No le dice eso. Elías no estaba loco. Elías simplemente estaba en shock. Estaba agotado. Se cogió todo para él. Y se olvidó que quien mantiene las cosas es Dios. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos repetirnos eso? Yo te voy a decir que yo, si hay algo que me tengo que repetir constantemente, es eso. Marcos, tu familia le pertenece al Señor. Marcos, la iglesia le pertenece al Señor. Y tu trabajo al Señor. Y todo lo demás que tú haces le pertenece al Señor. Pero nosotros a veces queremos cogernos pena a nosotros mismos, mi hermano. Yo quiero decirte que el Señor no te mira con pena. Que el Señor te mira con las posibilidades. Dios le pudo haber dicho a Elías, ¿sabes qué, Elías? Tú no eres lo que yo pensaba. Tú eres show en público, pero mírate aquí. Quédate aquí, yo llamo a Eliseo. Quédate ahí, yo llamo a Eliseo. No, le dice levántate. No, yo no te voy a dejar rendirte. ¿Tú quieres que se acabe todo aquí, que te mate? No, esa es la fácil. Tú te levantas y tú vas a cumplir el propósito que yo tengo para ti. Tú te levantas que todavía yo tengo cosas que hacer contigo. Tú te levantas porque hay una generación que viene después que está esperando que tú le pongas tu manto. Hay gente que viene después de ti. Y en los momentos donde tú te sientas más cansado, más cansada, donde tú digas, yo voy a tirar la toalla, aquí se acabó todo, yo quiero que tú recuerdes que hay gente que viene después de ti. Y que Dios cuenta contigo para pasar el batón a la próxima generación. Que necesitamos gente que le muestre a los muchachos por dónde caminar. Gracias, Señor. Que con el mismo pañuelo que te está secando las lágrimas, con ese mismo vayas y consueles al otro y le ayudes a levantarse y a encontrar su llamado. Déjame decirte algunas verdades que tuvo que entender Elías. La primera, no se trata de ti, Elías. Mala mía, pero no se trata de ti. De hecho, después de ti viene otro Elías. Viene Eliseo. Y no se lo dijeron, pero iba a ser el doble de las cosas que hizo Elías. El doble de las cosas. El doble. Eliseo agarró doble porción de Elías. Entonces, Elías tuvo que entender, no se trata de ti.
Elías tuvo que entender, hay más gente, hay más gente. Y Dios tiene propósito también con esa otra gente. Porque cuando más solo tú te sientes, quizás lo que necesitas es salir de la cueva y mirar. Y mirar, hay más gente. Y finalmente, Elías tuvo que entender que solamente un encuentro íntimo con el Señor, sin el espectáculo, sin público, sin los demás, sin mucho estruendo, solamente un encuentro íntimo con el Señor te permite agarrar nuevas fuerzas. Si deseas algo de verdad, que sea encontrarte en intimidad con el Señor. Que sea encontrarte en lo más profundo. No tienes que ponerlo en Facebook. No tienes que enviarlo por WhatsApp. Es más, no tienes que decírselo a nadie. No tienes que decirle a la gente, acabo de sentir una presencia poderosa. No. Disfrútala en tu intimidad. Disfruta una presencia que te restaure, que te impulse, que te llene, que te acuerde que Dios tiene todo el control, que Dios va a cumplir su propósito contigo, que Dios no te ha abandonado, que lo que necesitas es ponerte en las manos del Señor. Ponte de pie conmigo en esta mañana.